Que tú eres bueno con nosotros, Padre. Gracias por tu palabra que será expuesta el día de hoy, Señor. Te rogamos que tu espíritu y tu presencia estén en medio de nosotros, quebrantando nuestros corazones, cambiando nuestras vidas, transformando nuestra mente y las intenciones aún de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que el día de hoy podamos prestar atención a tu palabra y que tú envíes ese alimento necesario para nuestras vidas. Sácianos de ti, Señor, llénanos de ti, danos hambre por tu palabra, hambre por conocerte, hambre por conocer tu voluntad, y que nos ayude, Señor, el día de hoy a honrarte, a glorificarte y podamos celebrarte una fiesta y un culto de adoración para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Muy bien, le pido que abra su Biblia ahí en Salmos 147:5. Salmos 147:5. Y el día de hoy vamos a iniciar una serie que conlleva varias series, o sea, es un tema general que va a ir desglosado en una serie de subtemas con algunos puntos principales que tiene que ver con la omnisciencia de Dios, uno de sus atributos, vamos a decirlo así, que posee solamente Dios, ¿no? Hay cosas, no sé si usted lo sepa, en la teología bíblica, en cuanto al estudio de la persona de Dios, hay algo que se le llama atributos de Dios. ¿Sí los conoce? ¿Atributos de Dios? ¿Sí? A ver, menciona un atributo de Dios. Omnipotente es un atributo de Dios, o sea que son parte en esencia de Dios. ¿Qué otro atributo conoce de Dios? Pues es el Dios que adoramos, ¿no? Tenemos que conocerlo, ¿no? A ver, entonces, omnipresente, omnisciente, ¿qué más? Hay muchos, no nomás tres. Misericordioso, justo. Ya, párale, que deje que otros, es que no, a lo mejor piensan que solamente es para ella, ¿no? A ver, o sea, se supone que somos hijos de Dios, se supone que venimos a la iglesia, se supone que leemos la palabra de Dios, suponemos muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué tanto conocemos de Dios? ¿Sí? Y sabe, uno de los medios para conocer a Dios es precisamente esto, hacernos preguntas. Usted no sé si sea de aquellos que les gusta aprender o no, pero la forma en la que aprendemos es precisamente preguntando, ¿no? Si alguien no pregunta, pues nunca va a aprender. Decían en la escuela, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y muchas veces preferimos quedarnos con la duda o decir, ¿sabes qué? No entendí, pero bueno, ¿qué me importa, no? No es algo que necesite para la vida. Y a veces así pensamos con respecto a Dios, que lo que se trata de Él y el conocimiento acerca de Él es como que, ya me salvó y con eso es suficiente. Sin embargo, Dios nos llama a conocerle, ¿sí? El conocimiento de Dios es perfecto y los atributos de Dios son aquellas cosas, cualidades que forman parte inherente de su carácter. Es decir, Dios es inmutable. ¿Sí sabe qué es eso? Que nunca cambia. ¿Dónde conocemos eso? La Biblia no dice exactamente Dios es inmutable, pero dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación, es decir, que no cambia, que no es que ahorita sí, después no, porque la verdad de Dios es perfecta, y si algo es perfecto y lo tengo que cambiar es porque no era perfecto, ¿no? Otro de los atributos de Dios es que Él es amor. Él no tiene ni posee amor, Él es amor, ¿sí? Es parte de Él. Entonces, dentro de estos atributos hay atributos que se le llaman atributos comunicables, que son aquellos que Dios nos ha dado a nosotros porque somos hechos a imagen de Él. En estos atributos, por ejemplo, nosotros también poseemos la cualidad de amar, de ser bondadosos, de ser misericordiosos, de ejercer justicia. Son cosas del carácter de Dios que ha puesto en nosotros, que somos capaces de elegir entre hacer lo bueno y lo malo. No actuamos por mera naturaleza, no actuamos por simple instinto, como si fuéramos animales, que es lo que muchas veces la filosofía nos quiere llevar a pensar. Somos animales, pero con la capacidad de socializar. Bueno, ¿sí me entienden? Entonces, hay atributos que Dios no comunica a nosotros, es decir, que son solamente de Él, como por ejemplo la eternidad de Dios. Nosotros somos seres sempiternos, es decir, tuvimos un inicio y de aquí en adelante seremos eternos. Y la eternidad donde la pasaremos, pues ya depende de cada quien.
pero Dios es y siempre ha estado, es decir, no hay nadie más que Dios que sea infinito. Dios es omnipotente, todo lo puede hacer, ¿sí? Cualquier cosa que Él quiera hacer, lo puede hacer, y sin esfuerzo alguno, porque si requiriera esfuerzo de parte de Dios, entonces, ¿qué implicaría? Porque a veces consideramos que Dios es muy fácil que sane de una gripa, pero un cáncer se le complica poquito. Y a veces en nuestra percepción tendemos a medir qué cosas Dios es más fácil que las haga que otra. Pero para Dios es igual de fácil sanar una gripa, una simple estornudo, que el cáncer más agresivo, ¿sí? Y son de las cosas que Dios las posee solamente en Él. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Dice Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro. Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Aquí la palabra es, y es omnipotente, es decir, que todo lo puede. No es poco el poder que tiene Dios, o sea, lo puede todo. Y añade, y su entendimiento es infinito. En este simple salmo encontramos tres de las principales características o cualidades de Dios, que son las que no sabemos, ¿no? Omnipotente, omnisciente y omnipresente. Grande es el Señor nuestro, refiere a que llena todo, ¿sí? Ocupa todo lugar. Eso es a lo que se refiere, que está en todos lugares, ¿sí? Está aquí, en la estrella más lejana, ahí está Dios. David lo decía de esta forma, si me fuere al cielo, ahí estás tú. Si me fuera al fondo de la tierra, ahí estás tú. ¿De dónde me puedo esconder de ti? De mucho poder quiere decir que todo lo sabe. Ahora, esto tiene que ver, y la introducción en cuanto a Dios, porque vamos a ver una serie de temas en cuanto a las preguntas de Dios. Sí. Porque ciertamente, ¿cómo es que aprendemos nosotros? Mediante preguntas. Pero en la Biblia encontramos varias preguntas, no del hombre, sino que Dios hace. O sea, no preguntas hechas por el hombre, sino preguntas que Dios mismo, en su omnisciencia, en que todo lo sabe, hace preguntas. Por ejemplo, ahí se me perdió aquí. Algunas de ellas encontramos ahí en Génesis, donde Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Es una pregunta, ¿no? Dios le pregunta también a Moisés varias cosas, a Job algunas cosas. A Job le hace le pregunta, ¿quién puso orden a las cosas? ¿Quién creó tales cosas? Dios le pregunta, a Adán también le dice, ¿comiste del árbol? No sé si ha puesto o puso atención, ha puesto atención en esas preguntas. ¿Por qué Dios haría preguntas? O sea, ¿para qué? Si entendemos que mediante las preguntas uno aprende, pero Dios no aprende porque Él posee todo el conocimiento. Al decir que su entendimiento, su conocimiento, su percepción, su sabiduría es infinita, es que no le hace falta nada. Dios no aprende ni necesita aprender porque ya posee todo el conocimiento. Salmo 44:21 dice, Dios demanda cosas de nosotros porque Él conoce los secretos del corazón. Nosotros no conocemos todo, y de lo que conocemos muchas veces nuestro entendimiento es finito y a veces erróneo. Porque vamos aprendiendo ciertamente por la experiencia. Muchas veces el hombre, sobre todo en la ciencia, va aprendiendo a prueba y error. Intento algo, no funcionó, pruebo con otra cosa. No funcionó, pruebo con otra cosa. Aquí me salió, lo vuelvo a intentar, a ver si ya. Pero el conocimiento de Dios no es así. El conocimiento de Dios es perfecto y es inherente a Él. Es decir, no ha aprendido nada, sino que Él todo lo posee. Podríamos decir de cierta forma que el conocimiento nace en Dios y termina en Dios. Es decir, Él no necesitó aprender de nadie. Para nosotros eso es difícil de comprender porque nosotros sí vamos adquiriendo el conocimiento durante todas nuestras vidas. Pero Dios no nació, no se creó, no aprendió. Él posee todas las cosas. Es decir, lo que nosotros aprendemos y conocemos surge de Él. La ciencia surge de Él.
El conocimiento y la sabiduría surge de Él. Entonces pregunto, ¿por qué Dios nos hace preguntas? ¿Por qué hace preguntas a personas en la Biblia? Y aún Dios, aún hoy en día, nos puede hacer preguntas. Pero ¿por qué Dios haría estas preguntas? En esta serie de temas vamos a intentar aprender mediante estas preguntas, porque todo lo que Dios hace lo hace con un pleno entendimiento, y dice la Biblia que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza son. Entonces, muchas veces dirigimos ciertamente nuestra atención a lo que está claro, ¿no? A lo que Dios ya enseñó y de forma muy clara, pero a veces obviamos o dejamos de lado algunas cosas, ¿no? Y yo no he encontrado así. Podrá haber quien lo haga, espero que sí. No quiero decir que yo sea algo iluminado, pero he encontrado muy pocos estudios respecto a las preguntas que Dios ha hecho al hombre. Porque muchas veces no tomamos cosas de la Biblia que ciertamente pueden como que favorecer mi estilo de vida. Y una de las cosas por las cuales a veces pasamos por alto las preguntas de Dios es porque cuando Dios pregunta algo es porque va directamente a nuestro carácter. En la mayor parte del tiempo, y vamos a estudiar las preguntas a lo largo de este tiempo, no van a ser muchos temas como la serie anterior, pero vamos a ver cómo en todas las preguntas Dios a lo que va no es a un mero conocimiento. Porque, repito, las preguntas que Dios hace no es para ver si sabemos. Las preguntas de Dios que vamos a ver precisamente van al corazón y van a exhibir mucho de lo que hay en nuestros corazones, así como exhibió lo que hubo en los corazones de aquellos hombres a los cuales Dios les preguntó. Las preguntas de Dios tienen un propósito. Dios no pregunta nada más, ni hace, ni habla. Dios todo lo que hace y dice, aún un sí o un no, Dios tiene un propósito, porque Dios es perfecto. Dios no deja nada a la deriva. Entonces, cuando Él quiere revelar algo de nuestro carácter o de su carácter, también utiliza las preguntas. Y antes de iniciar, repito, vamos a entender primero que nada por qué Dios pregunta, por qué Dios hace preguntas, si Él lo conoce todo. Ahí en Génesis 3, del 9 al 11, es una de las preguntas que vamos a estudiar. Ahorita no la vamos a estudiar, pero vamos a ver así como de forma panorámica. Es donde, repito, el hombre en un estado de naturaleza no pecaminosa, es decir, sin pecado, sin haber conocido el pecado, con plena capacidad de hacer totalmente lo bueno, decide hacerle caso a la serpiente y el hombre a la mujer. ¿Y qué pasa? Peca, comen del árbol, desobedecen a Dios. Entonces Dios desciende y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Luego le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego le pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? También le dice a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Sí? Son algunas preguntas que Dios hace. Ahora, repito, Dios en ese momento no sabía qué estaba pasando. Obviamente, ¿no? Yo creo que los papás entienden un poco más esto, porque muchas veces ya conocemos la respuesta de lo que nuestros hijos hacen. ¿Sí? Es como que sabemos que un hijo tiró un café o tiró algo y pregunta, ¿quién tiró eso? Jesse. ¿Sí? ¿Quién hizo esto? Y cuando nosotros lo hacemos es como porque no sabemos o por qué. Queremos que reconozcan algo, ¿no? Queremos trabajar ciertamente en una acción o en una intención. ¿Sí? Que de ellos salga el, bueno, yo fui. Entonces, una de las partes en las cuales Dios nos enseña es que aprendamos a conocernos. Ciertamente en este tiempo la psicología dice es bueno conocerte, conocer tus emociones, conocer tu autonomía, conocer tus habilidades, tus errores, todo lo que tú puedes hacer, tus defectos. La psicología te dice conócete, ¿ok? Sin embargo, ¿cuál es el espejo en donde yo puedo conocerme? Porque si yo me pongo y me comparo con lo que dicen otros hombres, pues a lo mejor no me hallo tan imperfecto. A lo mejor pues encuentro algunos errorcitos en comparación con otros. ¿Cuál es el esquema o de dónde puedo partir para saber cómo conocerme?
cómo soy y si eso que soy es bueno o malo. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, a mí no me gusta hablar con la gente, no soy sociable, ¿sí? Eso me lleva a tener situaciones en las cuales prefiero ignorar a la gente, no saludarlas, incluso a lo mejor ser grosero, pero eso es parte de mí, es mi carácter. Entonces ya me conocí. Ahora, ¿quién te dice que lo que haces o no es bueno o malo? Si es correcto o no. Porque, bueno, ya me conocí ahí, pero entonces, ¿qué? Sin embargo, el espejo de Dios, las preguntas de Dios, no solamente son para que, conócete y experiméntate y sabe cómo eres. No, es conoce cómo debes de ser. ¿Sí? O sea, compárate con una imagen perfecta para que entiendas quién eres y de ahí puedas hacer una comparación directa hacia la imagen perfecta de Dios. Entonces sabremos, ok, a ver, yo hago esto, yo hice esto, yo me conozco aquí, pero ¿qué dice Dios respecto a eso? Es donde empiezo a entender, ok, mi carácter está mal, mis actitudes están mal, mis emociones no están controladas, se desbordan, pero ¿de dónde va a partir? De, pues ahora sí que lo que Dios haga en mí, de lo que Dios trabaja en mí. Ahora, otra cosa, en esta visión que Dios nos da de nosotros mismos, no es simple y sencillamente para adquirir mayor conocimiento. Porque muchas veces y la mayor parte del tiempo el conocimiento ahí está. Con conocimiento me refiero a simplemente saber lo que tengo que saber o saber hacer las cosas. ¿Por qué? Repito, cuando Dios estaba con Adán, ya le había dado una instrucción. Ya le había dicho qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer. Adán tenía el conocimiento. Sin embargo, cuando Dios interviene, no es para ver si sabías o no sabías, sino es para ver más bien por qué lo hiciste. O sea, por qué decidiste deliberadamente desobedecer a lo que yo te había dicho. ¿Y eso a qué va? No va a una condición de si sabías o no, va a una condición de por qué fuiste rebelde. Va al carácter, va al corazón, va a aquello que nosotros queremos dejar de lado. Porque es más fácil pintar la barda bien bonita a dejar unos cimientos bien sólidos. Y la barda se puede ver muy bien adornada y todo, pero adentro ningún cimiento y viene un viento fuerte y se cae. Esté bien preciosa, bien adornada, con madera, con cuadros, si viene la tormenta, el viento y se cae la barda, ¿por qué? Porque no hay ningún cimiento sólido. Y a Dios no le importan las actitudes externas, a Dios no le importa el comportamiento externo. Miren, podría decirles de cierta forma, a Dios no le importa tanto quiero hacerlo con mucho cuidado, el si cometí el pecado en sí, sino más bien el por qué cometí ese pecado. ¿Sí? O sea, las mentiras, uno diría, bueno, ¿por qué Dios no quiere que mintamos? Porque va dentro de lo que conocemos de Dios. Dice la Biblia que Dios es veraz. ¿Sí? En Romanos, Pablo dice, Dios es veraz, todo hombre mentiroso. Dios es veraz, quiere decir que Dios es verdad, es parte de su carácter. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Es decir, Él no habla la verdad, Él no tiene la verdad, Él es la verdad. Entonces, cuando nosotros vamos a mentir y mentimos, estamos yendo en contra del carácter de Dios, en contra de lo que Él es. Por eso Dios dice, la mentira está mal porque no es algo que es inherente a mí. O sea, no es algo dentro de mí, no es parte de mi carácter. El no ser bondadoso va en contra de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso si nosotros conocemos a Dios, vamos a conocer su carácter y entendemos que la mentira no es solamente por mentir, que está mal y que Dios, ay, mentiroso, y por eso te voy a castigar, sino porque estamos yendo en contra de la misma naturaleza de Dios que Él ha puesto en nosotros. ¿Sí? Por eso repito, Dios va a nuestro corazón. Ahí en Primera de Juan 3:19, búsquelo por favor. Primera de Juan 3:19, acuérdense de traer su Biblia. Porque acuérdense que de repente leo muy rápido y para que sigan ahí la lectura. Primera de Juan 3:19 al 21. El apóstol dice esto: y en esto conocemos que somos de la verdad. Aquí entiéndase también que somos de la fe, que somos de Cristo, que somos de Dios. ¿Ok?
En esto conocemos que somos de la verdad y estaremos seguros nuestros corazones delante de Él. Es decir, habrá confianza delante de Dios. Y vean lo que dice, pues si nuestro corazón nos reprende, aquí corazón se refiere a la conciencia. Si tu conciencia te dice, estás mal, Juan dice, mayor que nuestra conciencia y que nuestras intenciones es Dios. O sea, Juan está diciendo, si tu conciencia te reprende y te dice, estás mal en esto que hiciste, qué bueno. Pero mayor que tu conciencia es Dios. ¿Por qué dice esto? Porque dice, Dios sabe todas las cosas. Todo. Aún lo que pensamos y no hicimos, Dios lo sabe. Aún la intención inconsciente, Dios la sabe. Porque ciertamente muchas veces hacemos algo, vamos a decirlo así, de forma inconsciente. Y ya después como que el Espíritu Santo te dice, hey, ¿por qué lo hiciste así? Y tú dices, sí es cierto, no me había fijado. Muchas veces el Espíritu Santo va, ok, hiciste esto, qué bueno, pero hey, yo sí vi tu intención, aunque tú no lo hayas visto. Y nos hacen, ¿por qué lo hiciste? Y es cuando Dios dice, uno va, sí es cierto, Dios, no me fijé que lo hice con esta intención de que me aplaudieran o de que me dijeran, ay, ¿cómo lo hiciste? O incluso de hacerle mal a alguien. Y vea, la mayor parte de nuestras vidas, el Espíritu Santo va a nuestras intenciones, no tanto a lo que hacemos. ¿Por qué dice? Dios sabe todas las cosas. Y vea lo que dice Juan, amados, si nuestro corazón o nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué es esto? Cuando nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro carácter no es suficiente para decirnos, hey, hasta aquí, no lo hagas más. O hey, no hagas esto. O hey, esto que hiciste está mal, deja de hacerlo. Cuando eso no es suficiente, Dios dice, aquí estoy yo para yo sí intervenir, porque yo sí puedo más que tu conciencia. ¿Qué está diciendo en pocas palabras Juan? Miren, cuando estemos débiles por nuestra condición mala, caída, y de un corazón terco o endurecido, o que se quiere alejar de Dios, dice, confianza tenemos, si hemos creído en Dios, si somos hijos de Dios, confianza tenemos en que Él va a venir a poner orden y decir, a ver, tu conciencia no fue suficiente, pero yo sí soy suficiente, porque Dios lo sabe todo. Entonces, por eso es que miren, a Adán, su condición perfecta, ¿ok? Adán era perfecto, podía escoger hacer totalmente todo lo bueno, su naturaleza no era caída, nuestra naturaleza es caída, nosotros tendemos a hacer lo malo, Adán no, ¿ok? Dios le había dado libertad de todas formas de hacer lo recto y de desobedecer. Tenía las dos opciones. Entonces, en ese momento, con una conciencia perfecta, con un corazón perfecto, Adán decidió desobedecer a Dios. ¿Qué pasa? Como su carácter, su conciencia, su corazón no fue suficiente para detenerlo, entonces Dios viene e interviene. Dios viene y le muestra, mira, aún eres débil. Mira, pecaste. Mira, desobedeciste. Y repito, ¿cómo lo hizo? A través de preguntas. La intención de Dios al preguntarnos cosas no tiene que ver, repito, con saber o querer simplemente tener la razón. Porque muchas veces nosotros preguntamos a otros para que ellos mismos den la respuesta y digan, ves, tenía razón. La intención de Dios es, quiero que reveles y que veas lo que hay en tu interior. En medio de todo esto, también Dios lo que hace es enseñarnos acerca de Él. Cuando Dios pregunta, también está revelando parte de su carácter, parte de su esencia. Job 38:4, Dios le hace unas preguntas a Job. Otra vez, no me voy a centrar tanto en las preguntas, sino en las partes generales. Job 38:4. Bueno, desde el 38, usted puede ver, si tiene su Biblia abierta, si hace caso a lo que le dije, y no es rebelde, en todo Job 38 usted va a ver que son puras preguntas. Dios le dice, ¿quién oscurece el consejo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó? ¿Quién hizo los cimientos de la tierra? ¿Quién puso la piedra angular? Un montón de preguntas.
Pero ¿qué estaba diciéndole Dios a Job? Por ejemplo, en la pregunta 4, del versículo 4, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué estaba haciendo Dios ahí con Job? ¿Estaba esperando que Job le dijera, no, pues yo estaba en un pensamiento o todavía no? Lo que Dios le estaba mostrando es, yo era antes que tú. Yo estuve ahí. Yo formé la tierra. Yo hice todas las cosas. Yo creé todas las cosas, así como yo creé tu vida. Muchas veces como cristianos, Job era un seguidor de Dios. Creía en Dios, temía a Dios, hacía sacrificios. O sea, era recto. Por algo Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre justo y temeroso? Sin embargo, el conocimiento de Job, repito, era limitado. No conocía todavía más a Dios. Por eso cuando termina, Dios dice, bueno, antes yo de oídas te había oído. Y fíjense, con ese de oídas te había oído, hacía las cosas mucho mejor que nosotros muchas veces. Nomás para que vean que el conocimiento por sí solo no es suficiente para decir, yo sí temo a Dios. Sino al contrario, mayor responsabilidad. Porque hombres como Job, en este caso, que Dios dijo es un varón justo y recto delante de mis ojos, y con el poco conocimiento que tenía de Dios, ahora nosotros, que tenemos, o sea, póngale que así era el conocimiento de Job acerca de Dios, el de nosotros es así. Todo lo que sabemos de Dios y aún así estamos de rebeldes en contra de Dios. Aún así decidimos hacer las cosas mal. Porque ¿quién es peor? ¿Aquel que actúa por ignorancia o aquel que sabiendo las cosas decide aún así desobedecer? Entonces veamos cómo el hecho de solamente venir a la iglesia, el decir yo conozco a Dios o yo conozco acerca de Dios, no es suficiente para decir soy un varón justo o una varona, una mujer, un niño, joven, justo delante de Dios. Porque el conocimiento no es suficiente. Por eso les digo, muchas veces somos fáciles y muy rápidos y ligeros para decir, ese drogadicto, ese borracho, ese mentiroso, esa persona, pero ¿qué? Ellos actúan en ignorancia. Nosotros sabiendo la verdad, estando en la verdad, diciendo que conocemos a Dios, aún así deliberadamente decidimos no te quiero hacer caso, yo hago lo que a mí se me dé mi regalada gana. ¿Quién está peor? ¿Quién está peor? Por eso Dios viene a revelarnos quién es Él. Viene a revelar lo que hay en nuestros corazones y también revela parte de su carácter, parte de su esencia para que aprendamos a conocerlo a Él. Porque solamente viéndolo a Él vamos a saber cómo conducirnos en la vida. Vamos a saber cómo debemos andar. Que sí, que no. ¿Por qué sí, por qué no? Porque no se trata solamente de decir, la Biblia es un libro de reglas, aburrido. No saben divertirse, no saben hacer esto, no saben hacer aquello, es que Dios no entiende las cosas, es que en su tiempo no había esto, en su tiempo no había televisión, en su tiempo no había esto, no había aquello, por eso Dios no entiende. Pero la Biblia no es un libro cultural, o sea, no habla de una cultura, no habla de cosas o reglas basadas en un tiempo, es verdad, porque se va a un tema profundo que es el carácter de Dios. Y dice Dios, ¿sabes qué? No te desenfrenes con el alcohol, porque uno de los caracteres de Dios es que Él tiene dominio propio y tiene control de todas las cosas. Y dice Dios, cuando tú te desenfrenas, pierdes el control de ti y estás lejos de la imagen de Dios. Ahí la Biblia habla de hechicerías, pero tiene que ver más con la palabra en el idioma griego que es fármacos, que va estrictamente ligado hacia las drogas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Con el hecho de que en ese tiempo pues la hechicería llevaba a como que tu alma se desprendiera de ti, a perder control de ti, y eso llevaban a excesos como orgías, relaciones inmorales, desenfrenos, gula y todo eso, ¿no? Partiendo de algo religioso. Entonces, todo eso va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que nos divirtamos. Porque Dios, repito, tiene control perfecto de todas las cosas. Y dice Dios, cometes cada tontería cuando pierdes control de ti. Que yo lo que quiero es que seas sobrio,
que estés atento, porque eso es lo mejor. Entonces podemos entender mejor los mandamientos, o si quiere verlo así, las reglas de Dios, cuando entendemos por qué están ahí. No solamente es porque Dios no quiere que nos divirtamos o que Dios no quiere que estemos sentaditos sin hacer nada, no. Por algo Jesús dijo, van a conocer la verdad y la verdad los hará libre. Las preguntas que Dios le hace a Job también dejan ver uno de los rasgos de carácter de Dios, que Dios lo sabe todo y que le está demostrando a Job, porque Job reniega, le dice un montón de cosas a Dios, porque tú hiciste esto, porque yo, sí Señor, si yo era justo, si yo no hacía aquello, porque a mí, lo que usualmente hacemos nosotros, ¿no? Entonces Dios viene y le dice todo esto para que vea, a ver, yo sé por qué hago las cosas, yo te voy a responder si tú me respondes primero esto. ¿Sí? Y es cuando le suelta básicamente todas las preguntas acerca de la creación, ¿no? Entonces Dios le dice, Job, tu conocimiento es limitado, tú no entiendes por qué hago las cosas, pero básicamente le dice, confía en que yo, que puse los cimientos de la tierra, también tengo control de tu vida. Vemos un problema, bueno, el problema de Job, pues ni qué decir, ¿no? Estaba duro lo que le había pasado. Y no fue de un día, fueron de varios meses. ¿Le pasó de un día para otro todo, de un jalón? Sí, pero duró el proceso varios meses. Entonces, nosotros a veces pasamos por una cosita bien chiquita y ya andamos quejándonos, ¿no? Pero Dios a lo que va es a decirnos, mira, entiende de una vez que yo tengo control de todo. Si yo hice el universo, ¿qué es para mí tu vida? ¿Sí? Dios interrogó a Job precisamente para revelarle su soberanía y la soberanía de Dios, que es uno de los atributos no comunicables, es decir, que Dios no nos deja a nosotros ser soberanos, porque nosotros haríamos nuestra soberana regalada gana. ¿Sí? Dios dice, yo tengo el control de todo, nosotros no tenemos control de nada. Decimos que, y sobre todo pasa cuando ya nos creemos autosuficientes, es decir, empiezo a tener mi propio trabajo, ya me separé dejé a mis padres, ya me junté con mi esposa, ya tengo mi propia familia, ahora yo vivo mi propia familia aparte de aquellas personas de mi familia. Entonces decimos, ya soy independiente, tengo control de mis cosas. No, déjame decirte que no tenemos control de nada. Dios, Jesús, cuando vino dijo, a ver, ¿quién de ustedes puede añadir a su estatura un pie más? O sea, ¿quién dice, yo quiero crecer más? También dando a entender, ¿quién puede añadir a su vida un día más? ¿Quién va a decir, yo voy a vivir tantos años? Dice Dios, no tienes control de nada. Por eso repito, ese atributo solamente radica en Dios. Nosotros hacemos nuestra soberana gana, pero eso es independiente, porque nunca dejamos de depender de Dios. Aunque tenga yo mi trabajo, mi negocio y sea el más próspero, aunque tenga dinero, entre comillas, seguro, de un trabajo, entre comillas, seguro, Dios dice, a ver, chiquito, chiquita, no no eres independiente, dependes. Porque así como Job tenía una vida ya segura, sí, o sea, su vida ya estaba segura, era el hombre más rico de su época, ya sus hijos estaban casados, tenían su familia, ya había hecho, él digamos que estaba jubilado, ¿no? Y Dios dijo, vengo a intervenir, y no por algo malo, ¿no? Era una prueba precisamente porque estaba presumiendo su carácter. Pero Dios le hizo ver a Job, mira, yo tengo control de todas las cosas, tú no. Y nosotros muchas veces decimos, yo ya tengo control, yo tomo mis decisiones, yo hago lo que yo quiera. Y Dios dice, no, así no funciona aquí. Porque nuestras decisiones, aunque estemos en el rincón más lejano, van a afectar a otros. Sobre todo a aquellos que nos aman. Aún así, en mi caso, yo estoy miles de kilómetros lejos de mi familia, de la otra ciudad, en La Paz. Pero yo sé que si yo tomo una mala decisión aquí, va a afectar mi testimonio, el testimonio de Dios, el testimonio de mi familia, el testimonio de mis papás y muchas cosas, aún estando yo lejos. Porque pueden decir, y ese era cristiano, y él decía esto,
pero acá él se portaba bien, pero acá él se veía que iba bien, pero acá, ¿qué hago? Aquellos que me aman o que me conocieron, afecto su vida, pero yo soy independiente. No, así no funciona aquí. Si creíamos eso, mira, vengo a reventarte esta burbujita. Todas nuestras decisiones, viva donde viva, Dios las tiene en control. Y tenemos que llevar, por eso dice Pablo, todos tus pensamientos, llévalos cautivos a Jesús. ¿Quieres hacer esto? Lo llevo a Jesús. ¿Quieres hacer aquello? Llévalo a Jesús. ¿Quieres tomar tal o tal decisión? Llévalo a Jesús. Por eso Dios le demuestra aquí a Job, mira, tú no tienes control de nada. Yo soy el soberano. Y yo tengo todo el poder y todo el conocimiento. Después también Dios le dice a Isaías, en Isaías 6:8, cuando está hablando con Isaías, le muestra la gloria de Dios. Dios le dice, a ver Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No es como que Dios no tenga a quién enviar, ¿no? Tiene miles y miles y una legión de ángeles. Él puede usar a quien quiera. Usó a un burro, usó a un gran pez para tragarse a Jonás. Usó a un pececito para llevarle las 2 dracmas o monedas a Pedro para que diera el impuesto. O sea, Dios utiliza a los animales, utiliza el viento, utiliza lo que Él quiera. Entonces, ¿por qué le dice a Isaías? ¿A quién iremos? Porque lo que buscaba en Isaías era no ahora, que ya vimos el carácter, el conocimiento de Dios, es también las preguntas de Dios sirven para llevarnos a la acción, a actuar, a decir, a ver, es como que, ¿quién está despierto? Y es para que uno diga, yo Señor, o sea, yo quiero, yo voy. ¿Quién irá? Y la respuesta de Isaías, pues dice, entonces respondí yo, aquí estoy Señor, envíame a mí. Y era un llamado a la acción. O sea, Dios muchas veces nos pregunta cosas también para decirnos, hey, despiértate. O para que revelemos si en mi corazón realmente está la intención de servir o no. Sirven sus preguntas para decirnos, mira, quiero que vayas por este camino. A Jonás le pregunta en Jonás 4:4, Dios le pregunta a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, Dios estaba llevando a Jonás por un camino, lo estaba dirigiendo, pero en medio de eso también le dice cómo andar en ese camino, en esa dirección, porque Jonás no quería ir a Nínive, y cuando fue a regañadientes, se enojó porque Dios los perdonó. Y Dios le dice, a ver, es como, ¿qué ganas con enojarte? De todas maneras, ya viniste, ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿qué ganas? Es como cuando, no sé, tu mamá te manda a la tienda, y no sé si aquí pase, que dice tu mamá, pues vas a ir enojado o vas a ir feliz, pero ¿de qué vas a ir? Vas a ir. O somos de esos papás de que, ya se enojó el niño, yo voy, déjame pues. ¿No? O sea, también en esto nos enseña a enseñar, a hacer las cosas. Yo, en lo personal, le he dicho a mi hija, ¿vas a hacer esto bien o te voy a disciplinar? Y de todas formas lo vas a hacer. Tú decides. Y muchas veces Dios también nos dice, a ver, ¿lo vas a hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Dios nos manda, por ejemplo, a instruir y guiar a nuestros hijos. Y dice Dios, ¿lo vas a hacer de buena gana o de mala gana? Aprovecha los tiempos, porque vendrán tiempos en los que a lo mejor tu hijo o tu hija se desvíe del camino y tendrás que poner orden, pero ya, pues ahora sí que sufriendo. ¿Sí? Y de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Por eso repito, las preguntas que Dios nos hace es para revelar nuestro carácter. Ay, se me atoró algo. Es para despertarnos, para llevarnos a la acción, para decir, ponte a actuar ahora. A Elías, el profeta de fuego, un profeta que había ya, en ese tiempo, que había ya derrotado a los Baales. Había matado, creo que 400 profetas de Baal.
O sea, hizo descender fuego del cielo, obviamente fue Dios, pues no Elías, ¿no? Pero iba en representación de Dios. Fuego del cielo, también mandó una sequía, mandó luego que lloviera, le dio, repito, cuello a un montón de profetas de Baal para que vean, o sea, la ferocidad, la violencia, el celo de Elías. Aún así, en un momento de miedo y de temor, cuando lo quieren a la esposa de Acab, Jezabel, lo quería matar, Elías se esconde y Dios va con él. No, miren, Dios no trata con los enemigos, Dios trata con nosotros. Porque no va con Jezabel y dice, a ver, ¿por qué persigues a mi profeta? No. Pero Dios a Elías en Primera de Reyes 19:9 le dice, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Elías se había escondido en una cueva y Dios va con Elías. Le dice, ¿qué onda? ¿Por qué estás aquí? O sea, tú sabes lo que tienes que hacer, dónde debes de andar, qué es lo que tienes que hacer, ¿qué haces aquí? Porque, o sea, esto lo que hacía era Dios revelándole a Elías su condición, su miedo, su temor, y que todo eso lo estaba llevando a detenerse. Después de todo lo que estaba haciendo, Dios lo que quería en Elías era, sigue, continúa. Sin embargo, repito, Dios ahora sí que lo quitó, lo mandó en todo esto y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ve y úngeme a un nuevo siervo, ¿no? A Eliseo en este caso. Pero Dios, repito, no trató con Jezabel. Ahí es el problema, era Jezabel, ¿no? Ella era la que le había amenazado a Elías. Le dijo, te juro, o sea, que yo te mato. Yo te lo juro, te voy a matar. Porque, o sea, Elías pudo decir, a ver, Señor, ¿qué problema tienes conmigo? Soy tu siervo, acabo de matar a los tantos profetas de Baales. Prediqué tu evangelio, prediqué de ti, Señor. Pues ahí trata con ella, ¿no? Pero Dios no trata con los que no son sus hijos. Dios trata con sus hijos. Dios dice en Hebreos que Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, pues es bueno entender y ver, si Dios no nos ha hecho preguntas a nosotros, ¿por qué será? Si nunca nos hemos visto confrontados con Dios, ¿por qué ha de ser? ¿Habrá alguna pista donde Pablo nos dijo ahí por ahí, examínense ustedes mismos a ver si están en la fe? Porque si nunca hemos sido confrontados por Dios, pues por algo debe ser, ¿no? Dios no trató con Jezabel, Dios trató con su profeta. Y esto nos lleva, repito, que en todo esto Dios nos enseña parte de su carácter, de quién es ser, de nuestra condición, de lo que estamos haciendo, del por qué estamos haciendo lo que hacemos, y nos lleva a aprender a un nuevo nivel, a conocer más acerca de Él. Las preguntas de Dios nos enseñan y nos instruyen y nos guían en un camino correcto. Jesús, cuando estuvo en la tierra, también hizo preguntas, y también vamos a pasar por ahí. Ahí en Marcos 8:27, 29, Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Luego después les pregunta, ¿no? Ya que le dicen, no, uno dice que Juan el Bautista, otro que el profeta, otro que el sabe qué. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? También le pregunta a Pedro, Jesús, Pedro, le dice, ¿me amas? Las preguntas de Jesús muchas veces, bueno, la mayor parte del tiempo, como lo es Dios, era para iluminarnos, para ver, quiero que vean si están bien o no. Pedro le responde a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ahí? Les reveló que el conocimiento que tenían ellos no venía de ellos. No venía de porque habían, incluso no venía ese conocimiento de haber andado con Jesús, porque Judas anduvo con Jesús y no adquirió ese conocimiento. Jesús le hizo ver a Pedro, lo que sabes es porque Dios te lo ha dado. Incluso lo salvó del orgullo de decir, yo sé mucho, yo conozco mucho, yo anduve con el Mesías, por eso sé lo que sé. Y Jesús le dice, no,
Tú lo sabes porque Dios te lo quiso revelar. Porque repito, Judas también anduvo ahí en el grupo, pero a él no le fue revelado ese conocimiento que Pedro tuvo. Acuérdense también en Lucas 8:44, Jesús le dice, va en medio de la multitud, pues va camino de la casa de Jairo, y una mujer con flujo de sangre de ya muchos años dice: lo quiero tocar, porque sé que si lo toco voy a sanar. Entonces dice que alcanza a tocar el borde de su manto, la buena puntita, y Jesús se para y dice: ¿quién me ha tocado? Todos dicen: a ver, Señor, vamos en medio de la multitud, todos están apretando, nos empujan de aquí para allá y tú preguntas quién te ha tocado. O sea, ¿qué piensas tú, no? Jesús dice: no, es que salió poder de mí. O sea, Dios estaba revelando en Jesús también muchas cosas mediante preguntas, mediante situaciones en las cuales Él expone nuestra condición para saber cómo andamos. Por eso es importante tener en cuenta esto y no solamente estudiar los mandamientos, porque ya no lo sabemos. Estudiar lo que Dios dice acerca de qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Estudiar los frutos del Espíritu, estudiar del corazón, estudiar acerca de Jesús. Es bueno y es buenísimo. Pero todo eso, para ese punto, se supone, ya lo sabemos. Ya sabemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? Porque las preguntas de Dios no van al mero conocimiento, van al carácter. Si ponemos atención en el tiempo que llevamos aquí, yo sé que muchos de nosotros estamos desde tiempos atrás con el hermano Héctor, que nos pastoreó, pero en este tiempo hemos aprendido acerca del fruto del Espíritu, hemos aprendido acerca de quién es Dios, del nombre de Dios, vimos algunos de los nombres de Dios y cómo Él revela su carácter en Él. Vimos acerca del corazón endurecido, corazón adorador, corazón agradecido, o sea, un montón de cosas. Vimos acerca, y estamos viendo acerca de Jesús, o sea, ¿quién es Él? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estará? ¿Dónde está ahorita? ¿Cuándo vendrá? Todo lo que vimos acerca de Jesús. Añadimos a eso que ya conocemos, si es que Él pone atención, ¿no?, y quiere entrar, la carta de Romanos, y ya vamos a terminar la carta de Hechos. 2 libros que hablan, uno acerca de toda la gracia, la soberanía, la salvación de Dios, la justificación por fe, la santidad, todo eso. Vimos el nacimiento de la iglesia, cómo la iglesia se ha ido desarrollando. Todo el conocimiento, si ha puesto atención, ya lo tenemos. Incluso uno podrá pensar hasta cierto momento, ¿no?, en cuanto a, vamos a decirlo así, escuela bíblica. Probablemente no tengamos los términos, pero sí tenemos de qué se trató. Por ejemplo, la encarnación de Cristo. ¿De qué habla? ¿De qué habla la encarnación de Cristo? ¿Qué es la encarnación de Cristo? Jesús se hizo hombre, ¿sí? Que no nació de hombre, sino de mujer solamente. Otro ejemplo, a lo mejor no conocen el nombre, pero ¿cuál es la unión hipostática de Dios, de Jesús? Unión hipostática de Jesús. Parece raro, ¿no? Así. Pero simple y sencillamente habla de que Jesús es Dios y es hombre. Y eso lo sabemos, y eso lo conocemos. Nosotros creemos 100% que Jesús seguirá siendo Dios, pero que también es 100% hombre, que sufrió lo que sufrió, que padeció lo que padeció, y lo entendemos, ¿sí? Tenemos el conocimiento de muchas cosas. ¿Qué es la ascensión de Cristo? Que resucitó y fue al cielo, ¿sí? Entonces sabemos que Jesús, su cuerpo, está en el cielo. Ahora, cuando estemos en el cielo, ¿a quién vamos a ver? ¿A Jesús? ¿Vamos a ver al Padre? No, porque dice la Biblia que el Padre es invisible. ¿Y quién es la imagen del Dios invisible? Jesús. Todo eso realmente es lo que usted va a ver en una escuela bíblica, con términos a lo mejor un poquito como tal, más académicos. Pero el conocimiento lo tenemos, gracias a Dios. Gracias a Dios que tenemos el conocimiento. Por eso Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, porque Dios te lo ha revelado. Ahora, es importante entender,
ahora, ¿qué voy a hacer con ese conocimiento? Porque Dios dirige las preguntas a hombres ya con conocimiento. La dirigió a Adán, que ya sabía lo que tenía que hacer. La dirigió a Job, que ya sabía las cosas. La dirigió a Isaías, que ya era un profeta. La dirigió a Elías, que también ya sabía las cosas. ¿Sí? Dios no dirige las preguntas, a gente que no es de su pueblo. Dios no habla con aquellos que no son de su pueblo. ¿Sí? Segundo, Dios dirige las preguntas a hombres y personas que ya saben lo que tienen que hacer. O sea, personas con conocimiento. Dios no se dirige a ignorantes. Dios habla con aquellos que ya saben y nosotros ya sabemos las cosas. Por ejemplo, Juan 20:15, cuando Jesús resucita, María está llorando y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? O sea, porque Jesús ya había hablado de su resurrección. Jesús, alégrate. Si tu maestro no está, es porque ya resucitó. ¿A quién buscas en la tumba si Jesús ya resucitó? Dios se dirige a sus discípulos. Dios pregunta a aquellos que ya tienen conocimiento. Por eso, repito, si Dios no nos ha hecho preguntas a nosotros, ¿por qué será? No es con el afán de enaltecerme, pero a mí Dios sí me ha hecho muchas preguntas. Y preguntas que me llevan a decir: Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Y si Dios no nos confronta a nosotros y no nos dice: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué hiciste eso? ¿O qué vas a hacer? ¿O qué estás planeando? Dios se revela a nosotros. Y si nosotros no lo entendemos y no sabemos qué hacer cuando Dios nos pregunta cosas, pues vamos a responder mal. Vamos a responder mal. Ahorita se me fue. Pero hay un profeta al cual, creo que fue Elías, creo que sí, donde Dios le hace una pregunta y el profeta le responde: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Sí, fue Elías, es el que respondía así: que tuve un grande celo por el Señor, porque han dado muerte a sus profetas y solo yo he quedado. Elías estaba respondiendo a Dios, pero se estaba justificando. Cuando Dios le dice a Elías: ¿por qué estás aquí? Elías le dice: pues es que, Señor, me quieren dar muerte y soy el único de tus profetas. Y Dios le dice: no, chiquito, mira, para que lo sepas, tengo 1000 rodillas que no se han inclinado a Baal. Así que el único y especial no lo eres. A Dios le revienta esa burbuja. Porque a veces en nuestra situación queremos justificarnos. Y Dios nos dice: hey, ¿qué vas a hacer? Ay, Señor, es que tú viste cómo me respondió, ¿no? Se merece que yo le haga esto. Y Jesús viene y nos dice: a ver, ¿qué no te dije que si te daban en una mejilla pusieras la otra? ¿Por qué Dios nos pregunta cosas? Porque o le respondemos la verdad o le respondemos la verdad. Con Él no existe como nosotros el sí, pero. Con Dios ahí sí no hay pero. A Dios no le podemos: Señor, es que tú viste, sí lo voy a hacer, pero es porque. Como cuando nosotros nos justificamos, ¿no? Es como cuando, repito, los niños a lo mejor están jugando, se están llevando mal, les dices: no hagas esto, uno le pega al otro, sale llorando y ahí vienen y le dices: a ver, ¿por qué le pegaste? Es que él me hizo esto primero. Y vamos a justificarnos, ¿no? Desde chiquitos. Ya viene por naturaleza la justificación. Desde chiquitos ya buscamos como que la culpa es de él, la culpa es de otro, la culpa es de otro. Por eso estamos tan acostumbrados a decir: perdón, pero tú te lo buscaste. Perdón, pero es que yo no quería actuar así, es que me agarraron de mi modo. Perdón, pero. Y ya he hablado antes de eso, ¿no? Que eso no es perdón. Me estoy justificando de lo que hice. Te pido perdón porque dice la Biblia, pero yo tengo la razón en lo que hice. Y eso no es perdón.
Por eso con Dios no podemos justificarnos, porque Él cuando pregunta algo, Él ya sabe la respuesta y sabe la intención con la que vamos a responder. Por eso le dice a Elías, tu respuesta está mal. Con otros, su respuesta estuvo bien, como con Isaías. ¿A quién enviaré? Isaías no dice, manda a Jeremías, o manda a Oseas, o manda al otro profeta, a Natán. Creo que todavía sigue vivo. No, dice Isaías, pues aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Entonces, vamos a ver, no todas, porque son muchas, algunas a lo mejor se repiten, pero vamos a ver muchas de las preguntas que Dios hace para precisamente revelar lo que hay en nuestro corazón, para revelar y entender que si las preguntas de Dios y que si Dios no me ha hecho preguntas a mí, por algo ha de ser. Cierra tantito tus ojos ahí y medite un momento. Cierra los ojos para que no se distraiga con la mosca, con el niño, con la niña. Medite un momento, porque a veces nos falta estos tiempos de meditación. Dice la palabra, en tu ley medito de día y de noche. También dice en el Salmo 1 que son bienaventurados los que meditan en la ley del Señor. También le dice a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Y muchas veces lo que menos hacemos es meditar. Nos distraemos con cualquier cosa de la vida, con cualquier afán, y a veces cuando llegamos aquí a la iglesia también nos distraemos con cualquier cosa con tal de no meditar. Y ahí examine un poco su corazón y pídele a Dios, así como David le pidió al Señor, examina mi corazón y muéstrame aquellas cosas que no entiendo o que no sé o que me son ocultas. Porque tenemos que ver y conocer. Dios me ha hecho preguntas a mí. Dios me ha preguntado cosas a mí. Y si sí lo ha hecho, ¿qué he respondido? Y si sí lo he hecho, ¿he respondido o ahí sigue la pregunta y he decidido simplemente ignorarla? O lo más terrible podía ser, el Señor nunca me ha preguntado nada. ¿Por qué sería? Si Dios sí hace preguntas, aún hasta el día de hoy, Dios sigue preguntando a nuestro corazón mediante su Espíritu que vive en nosotros para guiarnos. Y es importante meditar un momento para entender y conocer y aprender y decirle al Señor, Dios, hazme preguntas, porque quiero ser tu hijo, porque quiero escucharte, porque quiero hacer tu voluntad. Hazme las preguntas que sean necesarias para caminar en el camino que debo de andar, para revelar mi carácter, para que mi vida sea moldeada a tu imagen. Y dame la fortaleza para responderte con sinceridad, porque el Señor ya sabe todas las cosas. Y si Él nos pregunta, siéntete bendecido porque el Señor habla contigo. Seremos confrontados, seremos exhortados, pero el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó todas las cosas, el Dios omnipotente, el Señor que puso la estrella más lejana de aquí, consideró tu vida para salvarte. Y tan así que se sigue acercando a ti para hablarte, para preguntarte cosas, porque tu vida es agradable para Él, porque has confiado en su Hijo. Atendamos al llamado de Dios, atendamos a sus preguntas. Señor, te rogamos que en este momento tu presencia toque nuestros corazones y hables a nuestras vidas. Padre, en algún momento de nuestras vidas nos hemos desviado, en algún momento hemos dejado de escuchar tu voz, perdónanos. Necesitamos de ti, necesitamos aprender más de ti, necesitamos tu espíritu, tu guía, tu palabra, tu don. Te necesitamos a ti, Señor, porque fuera de ti no hay nada que podamos hacer. Fuera de ti solo hay muerte, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos a que nuestras vidas se reposen en ti. Y Señor, háblanos por favor. Así como hablaste con aquellos hombres que eran tus siervos, que eran tus hijos, háblanos a nosotros, Señor, si es necesario. Quebranta y transforma nuestras vidas, Padre, para que pueda reflejarse en nuestro interior la vida de Cristo. Examina nuestros corazones, examina nuestras intenciones y llévanos a hacerte agradables. Conozco y sé muchas cosas acerca de ti, pero necesito tu carácter para llevar todo eso a una vida práctica que te agrade, Señor.
Ayúdanos, ayuda a esta iglesia, ayuda a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, y que tu Espíritu repose en nosotros para guiarnos siempre a la verdad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias a Dios.